Hola hermanos, empezamos de nuevo nuestra clase de vigor espiritual. Seguimos en la letra K y como es casi en el español no hay muchas palabras innatas del idioma con la K, tenemos que recurrir a otro alfabeto y por eso vimos la palabra griega kenosis la última vez, que tiene que ver con la autorrenunciación o como también le llaman la autohumillación de Jesús, siendo Dios, renuncia a, a, a los poderes, no completamente obviamente, pero él rehúsa hacer uso de, de, de ciertas habilidades o poderes, por ejemplo, por eso se ven versículos como el que dice, el día y la hora nadie la sabe, yo no la sé, dice el Señor, solo los ángeles, el día que regrese el reino, pero está hablando desde su humanidad, o sea, Él está renunciando a la habilidad de su omnisciencia, de alguna manera como que se autolimitaba como hombre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor dice, tengo sed, Dios no tiene sed de nada, pero como hombre, ¿verdad? Se está limitando a su gloria. Esa es la kenosis, una humillación propia. Y Él nos instruye en la palabra, esa palabra kenosis, la conectan con que nosotros como creyentes tenemos que tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y aprender a amarnos, a soportarnos unos a los otros. Es parte de como una enseñanza que nos deja el Señor. Él lo hizo de una manera, obviamente no podemos, nosotros no somos Dios, ¿verdad? Somos humanos, pero a veces, aún como humanos, queremos tener ciertas prerrogativas que solo son de Dios. Queremos juzgar, queremos tener el control de las cosas y por eso Dios nos dice que tenemos que aprender a humillarnos, aprender a descansar y dejar las cosas en las manos del Señor. Y es muy liberante, ¿no? La kenosis como una humillación, aprender a depender. Por eso el Señor decía que hasta su comida era hacer la voluntad del Padre, era una dependencia total. Él renunció a muchas cosas que tenía en su gloria con el Padre antes de hacerse humano. Así que esa fue la clase anterior, la kenosis. Ahora vamos a ver otra palabra griega que empieza con K y es la palabra koinonía. Son palabras bastante comunes, bastantes usadas en el cristianismo, ¿no? La koinonía. Y vamos a ver qué significa eso. Y para eso voy a compartir mi pantalla. Espero que no haya problemas con el compartir la pantalla. Parece que en la última clase como que no la podían ver, ¿verdad? Así se escribe la palabra, bueno, en nuestra sería transliteración, así se pronuncia, ¿verdad? Pero no se escribe así, obviamente el griego tiene otro alfabeto, ¿no? Pero así la pronunciamos, koinonía, ¿verdad? Y la palabra koinonía es una palabra griega que aparece 20 veces en la Biblia. Estaba viendo Strong's, la concordancia de Strong's lo tiene 19 veces en las escrituras y incluí en la parte de abajo los versículos donde aparece la palabra koinonía. Nosotros lo vamos a ver como en español sería la palabra eh, unánimes o compañerismo. En inglés se dice fellowship, es el compañerismo, ¿verdad? Y um, déjenme ver, a lo mejor no están viendo. Oh, ok, problemas con el internet. Bien, entonces vamos a ir viendo si el tiempo nos da a ver cuáles son las traducciones que en español se ha usado para mencionar esta palabra koinonía. ¿Verdad? Así que vamos a ver acá. Dice, el significado principal de koinonía es compañerismo, compartir en común, o sea, tener todos las mismas cosas, tener comunión. Esa es la más conocida. La primera vez que aparece koinonía es en Hechos 2:42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la coinonía, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos, esto es como el fundamento de lo que se conoce como iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, ¿no? La doctrina, las enseñanzas, muy importante, de ahí viene la comunión, la coinonía, unos con otros, el partimiento del pan, ¿verdad? El sacramento, ¿no? Tenemos el bautismo y obviamente aquí se menciona la cena del Señor, el nuevo pacto y las oraciones. Esas cuatro cosas son indispensables para que haya una comunidad de creyentes saludables. Tienen doctrina, tienen la enseñanza de la palabra, están compartiendo juntos y celebran la comunión, el recordatorio, ¿no? Del nuevo pacto y la venida de Jesús. Es importante estar enfatizando en esto, ¿verdad? Y la otra cosa sería las oraciones, muy importante, ¿no? Una iglesia que está compuesta de estas cuatro cosas es una iglesia saludable. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos del templo, ¿verdad? Sino del grupo de creyentes. Puede haber un grupo de creyentes en una casa, puede haber un grupo de creyentes en cualquier localidad, ¿verdad? Aún en medio de la persecución, cuando hay grupos de creyentes escondidos, ¿verdad? Eso es la iglesia, es el grupo de creyentes. Si tienen la enseñanza, la doctrina del Señor que glorifica a Cristo, tienen la comunión unos con otros, tienen el partimiento del pan y las oraciones, están completos, ¿verdad? Es un grupo de creyentes muy saludable. La comunión cristiana es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Ahora con el modernismo, ¿verdad? Se puede lastimar este punto importante para el creyente, que es la comunión. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que mantienen este, esa comunión de manera virtual o a lo mejor de manera tecnológica, ¿verdad? Por la radio y no hay una comunión física y que es mucho más valiosa que nomás de manera virtual, porque físicamente pues hay algo íntimo de estar en comunión físicamente, ¿verdad? Se puede comer juntos, se puede haber contacto físico, un abrazo, ¿verdad? Puede haber tomarse de las manos para orar, hay expresión importante para el humano, que es ese conecte, ¿no? Y por eso dice la coinonía, la comunión cristiana es un aspecto fundamental. Y lo hemos visto que ha sido bastante golpeado este aspecto en los años recientes con lo de la pandemia, ¿verdad? Muchas iglesias todavía, o templos, podríamos decir, o comunión de creyentes, ¿verdad? Se ha visto afectada por el temor, a veces por las circunstancias, ¿verdad? Y eso es muy lamentable porque no es el diseño que Dios tenía para la iglesia. Los creyentes en Cristo deben reunirse en el amor, la fe y el estímulo. Esa es la esencia de la coinonía, ¿verdad? No se puede hacer nada sin amor. Bueno, se puede hacer por rutina, se puede hacer por compromiso o a veces se hace por costumbre. Tal vez antes de la pandemia ese era el caso, ¿no? De que la gente iba y era una costumbre, ¿no? Estar y tal vez no se valoraba tanto como cuando ya no se pudo, ¿no? Pero ¿por qué es un aspecto importante el reunirse con amor? ¿Verdad? Se pueden hablar de muchos casos de gente que por costumbre nomás iba y no había esa expresión de amor. Y eso es muy lamentable porque dice el Señor que si hacemos las cosas sin amor, nada somos, ¿verdad? O sea, a Él no le importa lo que es
el hábito, ¿verdad? Hacerlo por costumbre. Él no está en lo que es hay una palabra que es la religiosidad. Él no está en lo que es bastante habitual, sino que él quiere que se hagan las cosas eh, con amor, ¿verdad? Con esa pasión, con esa entrega verdadera. Y obviamente la fe y el estímulo son esencias de la coinonía, de la comunión. Filipenses 2, del 1 al 2, declara, miren, vamos a ver qué dice. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto vendría a ser como definiciones de la coinonía, que viene a ser sentir lo mismo, tener una empatía, ¿verdad? A veces nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a ser egoístas, a pensar en uno nomás. No me atendieron, no me mostraron cariño, pensar en lo que no me han dado, ¿verdad? Pero comunión es de los dos lados, ¿verdad? No solamente lo que me pueden dar, pero ¿qué doy yo? Muestro cariño, muestro preocupación, muestro aquí, dice, tenemos que sentir lo mismo para completar el gozo del líder, ¿no? El líder está pidiendo, yo quiero que estén en armonía, en este caso el apóstol Pablo está diciendo, si tienen esto, misericordia, compasión, amor, ¿verdad? Aquí dice la comunión del Espíritu, la coinonía del Espíritu. Cuando alguien está en comunión con Dios, estas cosas fluyen, estas cosas son naturales, ¿verdad? El amar a otros, ¿verdad? El ser empático, no dolerse. Si hay alguien que está pasando por una situación difícil, nuestra tendencia egoísta sería, qué bueno que yo no estoy pasando por eso, allá tú. A lo mejor no lo decimos, pero puede que se piense, ay, pobre este hermano, pobre esta hermana, yo, gracias a Dios, estoy bien. Pero eso no es tener coinonía, no es un amor entrañable, ¿no? Sino entrañable quiere decir que a uno le duele las entrañas, o sea, como que antes definían el amor en el estómago. Nosotros decimos el amor está en el corazón, ¿verdad? Te amo con mi corazón. Se escucharía muy raro si uno dice te amo con todas mis entrañas, pero esa era la manera que antes, porque de alguna manera lo que sentimos se refleja en nuestro estómago. Si estamos nerviosos, duele el estómago. O sea, todo es fácil entender cómo las entrañas se afectan con las emociones. Y por eso dice, ámense de tal manera que lo sientan en su ser, que si alguien está pasando por problemas, te duela a ti también. Si alguien está contento, que te traiga alegría a ti también, ¿verdad? Tenemos que sentir una misma cosa. Eso es coinonía. Es estar de acuerdo con el otro, estar unidos en propósitos y servir al lado del otro. Coinonía es pensar en el otro, la comunión. Quiero leerles el concepto, no lo he escrito, pero cuando les mande las hojas, el estudio en el Facebook, van a poder ver este concepto de la concordancia Strongs. Dice, coinonía es compañerismo, asociación, o sea, mezclarse con otros, ¿verdad? A veces hay gente que tiene solamente compañerismo con su grupito, ¿verdad? Y hacen de lado a otros. Hay gente que tiene compañerismo solo con personas que sean de su misma edad o de su misma posición social o posición intelectual, ¿verdad? No se junta con otros, no tiene comunión, no se asocia con otros. Y la coinonía es de Dios. Es romper esas barreras que como humanos ponemos.
A veces hay gente que solamente se quiere, estoy hablando acá más específicamente, en Estados Unidos tenemos la oportunidad de poder mezclarnos con diferente gente de otras culturas, de otros idiomas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando entré en el Ministerio de Evangelismo, mi idea siempre era para ir a evangelizar a los que hablaban español, a los hispanos. Y de alguna manera el Señor durante las clases, aprender, me empezó a despertar un amor por todas las razas. Dije, ¿por qué nosotros decimos solamente el hispano? También hay blancos que necesitan ser salvos, hay personas de color que necesitan ser salvos, asiáticos. Obviamente, a veces hay limitaciones por el idioma, pero el amor no conoce idiomas. Muchas veces el deseo de expresarle a alguien cariño, no hay barreras para eso. Darle un tratado o decirle, aprender una frase como decirle Dios te ama en su idioma. Este, Esforzarse por asociarse con otros. A veces decimos, no, con esa gente yo no me junto. Y eso es la coinonía, la asociación. Dios quiere que, obviamente, entre creyentes es mucho más fácil. Hay veces creyentes de otras culturas que uno puede asociarse. Eso es coinonía. Tener ese deseo de incluir a otros en las relaciones personales, ¿verdad? Dice, es comunidad. Coinonía es comunidad, es comunión, es participación conjunta. A veces lo mismo decimos, ¿no? Buscamos el grupito y los demás no los saludamos o no les hablamos y eso no es coinonía. Algo más profundo, imagínense en esto, coinonía puede significar um, tener un coito, o sea, una relación sexual. Esto estamos hablando en figura, obviamente no estamos físicamente que tener ese tipo de contacto con la gente, ¿no? Pero es esa intimidad que lleva a asociarse con otros, como tener confianza, decirle, compartir los unos con los otros, eso es coinonía. A veces hay grupos y con los años pues de experiencia, a veces de vivencia, ¿no? Uno puede ver la diferencia entre grupos de hermanos. Hay hermanos que son muy, aislados o no comparten, no se asocian o se sienten como que saben mucho y que solamente se pueden juntar con ciertas personas. Y en cambio hay otros hermanos que son muy abiertos, comparten todo, más cariñosos. Se puede analizar, ¿verdad? Dónde hay más necesidad de esta coinonía, ¿verdad? Porque no se preocupan por los problemas de los otros, simple y llanamente es nomás como asisto o lleno este asiento y ya no me molesten nada. Eso es lo único que quiero. Ni siquiera se saben los, los problemas que están pasando los otros hermanos. Entonces no hay participación, no hay asociación, no hay esa intimidad. Eso es lo que está tratando de decir. Coinonía es como tener tanta confianza con alguien como que si se tuviera relaciones con alguien. ¿Qué pasa cuando uno tiene relaciones con alguien? Pues entrega, ¿verdad? Su tiempo, su vida, su esfuerzo, entrega, no hay vergüenza, ¿verdad? Se comparte, es la idea, ¿no? Tú me das, yo te doy, hay un tiempo de atención, intencional, ¿verdad? Este es tiempo, nada estorba, todo es enfocado en la otra persona, ¿verdad? Ese cariño, ese cuidado, de eso está hablando, ¿no? La coinonía es un tiempo, como que si fuera ese tiempo de intimidad sexual. En inglés le llaman intercourse, así que por eso esa es la definición. Coinonía puede significar eso a un nivel de espiritualmente hablando, ¿verdad? Intimidad,
también se decía coinonía, y eso se lo ve en unos versículos donde se da la mano derecha, así como un apretón de manos para como simbolismo más bien de un juramento, ¿verdad? Coinonía, te doy la mano y te digo, estoy de acuerdo contigo y vamos a hacer esto. Es como un juramento. Era una señal de un juramento en compañerismo, ¿verdad? En este caso, los apóstoles hacían eso. Cuando eran encomendados a ir a algún lado, daban la mano como diciendo, estoy de acuerdo, somos compañeros, estamos en unidad, nos entendemos, ¿verdad? Coinonía es un regalo, también dice la definición de la concordancia Strong, y dice un regalo en conjunto, contribuido o la colección de contribución como prueba de nuestro compañerismo. O sea, la coinonía lleva también a ser expresada materialmente. Si yo veo que un hermano está necesitando y reúno un regalo y se lo entrego, esa es una coinonía, una expresión de compañerismo, de una comunión estrecha, ¿verdad? Es una prueba, dice, del compañerismo. Porque muchas veces podemos decirlo, ¿no? Yo te amo, yo te quiero, pero hay que expresarlo también, ¿no? Como, no solamente verbalmente, ¿verdad? Hay veces que se requiere, como dice el Señor, no le puedes decir a una persona que está con hambre, decirle, ok, voy a orar por ti. Dice, dale de comer, ¿verdad? No, está bien que ores, pero demuestra esa coinonía, ese compañerismo físicamente, ¿no? Si ves a alguien desnudo, alguien que está temblando de frío, y te volteas y dices, voy a orar por ti. No es muy agradable eso para el que está sufriendo el frío, ¿no? Más efectivo, más necesario sería darle un abrigo, ¿verdad? O darle una camisa, cubrirlo y decirle ahí, voy a orar por ti, que Dios te siga proveyendo, ¿verdad? Eso trae más resultados en esa coinonía, ese compañerismo, ¿verdad? Así que dice, ok, aquí leímos, coinonía es estar de acuerdo con el otro, estar unidos en el propósito y servir al lado del otro. Nuestra coinonía con los demás se basa en nuestra coinonía común con Jesucristo. Es la verdad. Uno de naturaleza propia. No es obviamente hay diferentes personalidades y temperamentos, hay gente que le gusta estar más, pero esto es algo que va más allá de nuestra personalidad, porque a todos, yo diría, no nos gusta ser molestados, nos gusta que nos dejen disfrutar tranquilos, ¿verdad? No tener que preocuparnos de tantas cosas. Tiene que venir de Dios, ese sentir de querer dar y querer amar a otros. Es un reflejo de nuestra comunión con el Señor cuando se expresa a otros, porque humanamente sería que quisiéramos que la gente se enfoque en nosotros y no nosotros en ellos. Por eso es que esta coinonía, esta comunión, este compañerismo es un reflejo, como dice aquí, se basa en nuestra coinonía común con Jesucristo. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos coinonía con Él, si decimos que tenemos comunión con Él, si estamos en compañerismo con Él, en esta intimidad con Jesús, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos coinonía los unos con los otros. El estar bien con Dios nos lleva a estar bien con los demás. Esa es la lógica de este versículo, ¿no? Si estamos mal con Dios, no vamos a poder reflejar ese amor que debemos
a los demás, ¿verdad? Y esa comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordar que hay una humanidad, todavía estamos en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Aunque el pecado ya no nos controla, no se, hay una palabra específica, no reina, ¿verdad? No se enseñorea de nosotros. El pecado no puede. Nosotros podemos enseñorearnos del pecado, o sea, controlarlo por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso es lo que dice el Señor. A veces podemos dejar que la carne tome control y no tenemos comunión con otros hermanos y por eso necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie, que nos corrija, ¿verdad? Nos ayude a vencer esos resentimientos, vencer esas diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias tal vez personales, ¿verdad? Cada persona tiene diferente crianza, diferente manera de ser y necesitamos estar en comunión con el Señor para poder verdaderamente estar en coinonía con nuestro prójimo. Un importante ejemplo de cómo debería ser la coinonía se encuentra en un estudio de la frase unos a otros. En la Biblia se menciona mucho esto, que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Eso quiere decir que hay una comunión, los unos a los otros. No dice solo de un lado, sino es algo eh, recíproco, ¿verdad? Yo te doy, tú me das. No solamente es un sacar ventaja de alguien, de que solo me den, sino comunión, ¿verdad? Y a propósito, hay muchas inferencias, algunos ejemplos, hay aplicaciones que un maestro puede usar para sacar información. Hay una aplicación muy buena que se llama, o más bien es un enlace. Si usted está familiarizado con el Internet y puede buscar God Questions, .com en inglés, también tiene respuestas en español. Y cualquier tema que se le ocurra se puede poner ahí, y ahí salen predicaciones, estudios, hermanos que ya han hecho estudios, ayuda bastante tener esto y le doy crédito, este hermano hizo un estudio de la frase unos a otros y en la Biblia y dice las escrituras nos ordenan que nos dediquemos los unos a los otros. Y aquí están los versículos de ese estudio. Unos a otros. ¿Qué cosa nomás incluye la coinonía? Por ejemplo, dice que nos honremos los unos a los otros. Eso es algo difícil porque normalmente queremos que nos den el reconocimiento a nosotros, ¿verdad? La honra. Reconocer los méritos de otros es muestra de humildad. Decir, este hermano es mejor que yo o este hermano hizo este trabajo, es darle honra a esa persona, ¿verdad? Y ese hay un versículo específico que dice unos a otros, honrémonos los unos a los otros, es la coinonía, parte de la coinonía. Que vivamos en armonía con los demás. Eso es parte de la coinonía. Que nos aceptemos los unos a los otros. Ven la importancia de tener esa empatía, ¿verdad? De eh, ser humilde. Todo eso requiere humildad. La coinonía requiere ser humilde. Tener el espíritu de Cristo, ¿verdad? Que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Eso es coinonía. A veces hay reuniones, ¿verdad? Y hay gente que espera que se lo sirva, no se acomide y eso es falta de coinonía, en servirse unos a otros en amor. Que seamos amables y compasivos los unos a los otros, que nos amonestemos los unos a los otros, eso habla de aconsejarnos.
No es condenarnos, es un consejo. Aquí bíblico, ¿no? El Señor, ¿qué nos dice el Señor? Mira, esto dice el Señor. Y en amor, ¿verdad? Coinonía. ¿Qué más? Animarnos los unos a los otros. Ahí están todos los versículos donde se encuentran este estudio de la palabra unos a los otros, ¿verdad? Estimularnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. ¿Cómo uno estimula a otro a las buenas obras y al amor? Dando amor y haciendo buenas obras. En mi experiencia personal, uno influye, estimula cuando uno pone el ejemplo. Es algo muy hermoso verlo. Ese es el plan, es un plan divino. Por eso el Señor Jesús vino a darnos ejemplo. Cuando uno hace algo, puede ver el impacto que hace a su alrededor. Si uno, por ejemplo, ve una necesidad y dice, ok, voy a ayudar de esta manera, ve cómo ese ejemplo estimula a los otros. O si uno ve que hay cosas tiradas, empieza a recoger, estimula a otros a también querer hacerlo. El ejemplo es una herramienta que Dios nos deja para estimular a otros. Ser ejemplo como dicen las escrituras, en conducta, en palabra, en fe, en pureza. Hay muchas maneras que uno puede estimular a los demás a las buenas obras, siendo ejemplo, siempre, ¿verdad? Aquí dice ofrecer hospitalidad, eso hablando de eh, coinonía unos a otros, ¿verdad? Hay veces hermanos que pasan por necesidades y abrir el hogar o pagarles para que puedan estar en algún hotel o es una manera de tener comunión estrecha con ellos y amarnos unos a otros. Dice, así es como debería ser verdadera, debería ser la verdadera coinonía bíblica. Todos esos elementos, muchas áreas donde uno puede desarrollar esta comunión espiritual, una comunión bíblica, como se dice acá, una comunión de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, hermanos y hermanas, les dejo con estos versículos aquí. Son todos los que aparecen en la concordancia Strong's, de acuerdo a la Reina Valera del 60, en la traducción de inglés, ¿verdad? Ahora, creo que son 19. Eso quiere decir que se tradujo la palabra coinonía con la palabra fellowship en inglés 19 veces, pero en el español se tradujo la palabra koinonia 20 veces en los versículos que estos mismos versículos son, pero posiblemente se repita 2 veces la palabra koinonia en el español. Así que podemos aprender tanto de una palabra tan chiquita como eso. Aquí están algunos versículos, vamos a terminar con estos, de los que nos nombró el hermano de el estudio unos con otros. Por ejemplo, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, koinonía, estar en comunión, ¿verdad? Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? A veces se encuentran discusiones, alguien dice algo se siente esa necesidad de contradecir o de empezar una argumentación. Y el Señor dice, no trates de presumir, no seas sabio en tu propia opinión, deja a la persona que tenga sus, ¿verdad? Manera de ver las cosas, cada persona, es buscar una armonía, no estar en acuerdo, ¿verdad? Es parte de la coinonía, no estar contradiciendo constantemente. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió
para gloria de Dios. Eso es hermoso, no perdonarnos, así se recibe uno. De muchas maneras, incluirse, hacer sentir a la persona valorada, amada, ¿no? Es importante en la coinonía, ¿no? Demostrarnos esa preocupación. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad con ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay gente que quiere interpretar las escrituras privadamente, como dice, tener sus propias opiniones, usan la Biblia para sus propias conclusiones, ¿no? Y así no se estudia la palabra. Dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron las escrituras siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces se debe de saber interpretar la palabra, la misma palabra se interpreta a sí misma. ¿Y por qué digo eso? Porque mucha gente usa ciertos versículos para decir, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer este pecado porque yo interpreto de esta manera. Y dice Dios nos ha llamado a libertad, pero no al libertinaje. Dice, y no usen la libertad que tenemos en Cristo para la carne. ¿Verdad? Qué interesante gente que dice, la Biblia no habla en contra de tomar vino o de tomar cerveza. Y yo sí encuentro muchos versículos donde dice que no se debe de emborrachar, que hay que ser llenos del Espíritu Santo, que el vino causa disolución, pero hay gente que busca un versículo y dice, ve, Dios no me prohíbe esto. Buscan interpretar las escrituras para el libertinaje. Y esto el Señor dice, no usen la libertad que Dios nos ha dado para la carne. Si quieres ser libre, eres libre para servir a otros. ¿Verdad? Qué interesante, como diciendo, lo más importante de la libertad que tenemos en Cristo es que tenemos libertad para amarnos los unos a los otros. No para discutir, no para entrar en, como dicen, esas disensiones, contiendas, iras, ¿verdad? Herejías, sino ser llenos del Espíritu del Señor, empezando con el amor, que es necesario, es el ingrediente principal para poder tener coinonía. Así que hermanos, gloria a Dios porque el Señor nos da la oportunidad de ser como Jesús a través de elementos básicos que salen como fruto de su presencia en nosotros, ¿verdad? El poder tener comunión los unos con los otros es un milagro que Dios causa en nuestro ser, rompiendo toda barrera formada por la humanidad, ¿verdad? La coinonía es un milagro de Cristo Jesús en nuestra mente, corazón, actitud y hechos, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor por eso y pedirle que nos ayude a tener una coinonía con Él súper franca, súper abierta para poder reflejar esa comunión con otros como Él desea. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Señor, gracias porque a través de la kenosis, Señor, tú viniste a tener coinonía con nosotros, Señor. Te humillaste a sí mismo para hacerte como nosotros, Señor, para tener comunión con nosotros, tus criaturas perdidas, ingratas, criaturas necias y difíciles, Señor, en tinieblas, alejados, como dice tu palabra, enemigos de ti. Gracias, Señor, porque a través de tu humildad, Señor, lograste que nosotros podamos conocerte, Señor. Y en amor te entregaste a servirnos, a sacrificarte para enseñarnos
que solamente tú eres Dios, eres el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que rompe con toda, Señor, fortaleza de necedad, de pecado, de división que el hombre forma, Señor, el ser humano. Te damos gracias porque la coinonía es posible, es esa comunión, ese amor de hermanos, es posible por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias porque tú nos unes en un amor perfecto, un amor que perdona, un amor que sirve a otros, un amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, un amor que nunca deja de ser, Señor, un amor que, um, Señor, es divino. Gracias por darnos esos regalos, Señor, y la bendición de una familia en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, nos estimulas al amor, Señor, a través de tu ejemplo. Te magnificamos, te exaltamos y honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, gracias por su sintonía. Nos vemos el día viernes con la clase de Apocalipsis. Que el Señor los guarde.